Bueno, entonces, como les mencionaba, vamos a hablar respecto al tema de la innovación. Entonces, señorita Maite, ¿qué será para usted la innovación? Creo que más allá de que puede ser también parte de poder eh, crear, que también puede ser innovar, pero creo que más allá es el tema de que nosotros podamos llegar a nuevos aspectos que ya han estado creados. Por ejemplo, una manera en que nosotros hemos podido innovar es utilizar estos nuevos recursos tecnológicos, que no los creamos nosotros, pero sin embargo estamos accediendo a ellos. Estamos innovando en nuestra formación como futuros docentes. Entonces, creo que no solamente es el hecho de crear nuevas cosas, sino de utilizar algunas cosas que ya existen y que nosotros no teníamos acceso o incluso el conocimiento de ellos. Ah, muy bien, muchas gracias. A ver, Tatiana Pazmiño, ¿está por ahí? Sí, profe, dígame. Respecto a la innovación, ¿qué opina? Yo opino que la innovación en tanto docentes como estudiantes debe ir de acorde a de la mano, porque así viene esta crisis y hay personas que ni siquiera sabemos cómo utilizar, pero nos toca ir aprendiendo. También en los docentes, innovarse a diario, creo yo. Aprendiendo herramientas, cómo dar mejor las clases, así, ya que hay algunos profesores que son tradicionalistas y no les gusta utilizar la computadora o utilizar otros tipos de metodologías o estrategias para educarles a los niños. Eso, y utilizan las mismas, las antiguas, en donde tú debes, niño, tú debes de saber las tablas de multiplicar, pero a raíz así de memoria, porque eso te va a servir. Eso, y en vez de utilizar otras metodologías como con canciones, algo así, yo me imagino. Eso sería innovación para mí, Ya, utilizar las tecnologías. muchas gracias, Tatiana. A ver, Karen No sé si Peñafiel. quede bien. Karen Peñafiel. Aquí estoy, profe. Ya, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaba si es que no había la pandemia? ¿Qué pasaba con todos estos temas tecnológicos? Pues ¿Qué hubiese pasado, mejor dicho, no? Porque son supuestos, no sabemos si es que pasaba o no pasaba. Pero en realidad, poniendo el ejemplo de que si no había la pandemia, ¿cómo hubiese estado el tema educativo? pues la verdad creo que no hubiéramos tenido la oportunidad de encontrar o ver o aplicar este tipo de tecnologías, porque la verdad este tipo de como el Zoom para hacer los videos, o sea, existía, pero la verdad yo nunca lo había utilizado y nunca había escuchado de ellos. Entonces yo creo que la pandemia fue como por decir la excusa para poder poner en práctica este tipo de actividades y mejorar, mejor dicho, en el aspecto tecnológico. Y seguiríamos tal cual como si estuviéramos, como estábamos antes. Nunca hubiéramos tenido la oportunidad. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, señorita, ¿dónde está? ¿Dónde está? No le veo. Marjorie Tipan. ¿Dónde está Marjorie Tipan? Dígame, profe. Profe, a ver, respecto al tema de la innovación, ¿qué opina usted? ¿La innovación es algo netamente tecnológica? O sea, para tener como que nuevos conocimientos, sí, sí es importante la tecnología. Ya, pero le preguntaba, ¿usted considera que es únicamente la innovación es un tema tecnológico o hay otros ámbitos en la innovación? Eh, sí hay otros ámbitos, porque no siempre es la tecnología. Ya, no es exclusivo de la tecnología la innovación. Listo.
A ver, señorita Viviana Casa, ¿dónde está Viviana? Sí, profe, dígame. Ya, lo mismo, ¿qué opina usted de la innovación? Yo creo que no necesariamente tiene que ver con la tecnología, sino el hecho de mejorar algo que ya fue creado, hacerlo de diferente manera. Ya, muy bien. Algo que ya estaba creado y que vemos la forma de hacerla de distinta manera. Muy bien, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Señorita Carol Michelle, A ver, profe. ¿qué opina usted respecto al tema de la innovación educativa? Bueno, sabemos que la innovación educativa es como cambiar o renovar las cosas, en donde vamos a aplicar como mejores ideas y ideas nuevas. Igual, o sea, yo creo que a raíz de lo que pasó la pandemia, pues nos ha llevado a como quiera desenvolvernos o aprender de donde sea eh, cómo se utilizan las nuevas tecnologías. Eh, Ahorita es muy importante porque si no, no hubiera ningún medio de comunicación por donde hablar o comunicarnos. Entonces, para mí es importante o es un ámbito importante el renovar cada vez porque así tenemos más conocimientos y sabemos más y aprendiendo vamos a ganar más experiencia. Ya, muy bien, muchas gracias. Bueno, ese ha sido el preámbulo respecto al el tema de la innovación. Em, bueno, les voy a compartir una infografía. ¿Qué es esta? Bueno, si es que no pueden ver, me avisan ya. Pero si no, ustedes deben ver esta infografía que dice la innovación educativa. Y bueno, y si queremos definir o queremos explicar la innovación educativa, hablamos de ideas, procesos, estrategias que pueden o no pueden estar sistematizadas, ¿no? O sea, sistematizadas quiere decir que hay un sistema atrás que están concatenadas o que pueden estar sueltas al azar, ¿no? Que son, o están creadas para generar cambios en las prácticas educativas, ¿ya? Si partimos al hecho primero del concepto de innovación, no necesariamente es algo nuevo, ¿no? Sino es una forma distinta de aplicar algo que ya se ha creado o que se conoce. La base de la innovación es conocer. ¿Qué quiere decir esto? Que no es posible que alguien innove algo si no conoce del tema. No es que viene y les llega una idea así de la nada y dice, ah, ya, esto voy a hacer. Porque no conocía nada, pero se me vino así una chispa y ahorita ya sé todo. Más bien es procesos donde ustedes conocen y fruto de ese conocimiento decidieron hacer algo o les motivó o les tocó, ¿no? Y les digo, y les tocó porque si hablamos en el tema de la pandemia, mucha gente le tocó aprender el manejo de mucha tecnología, ¿no? No estaban interesados o por ahí como alguna compañera nos dijo, había, pero yo no sabía que existía y pues aprendimos. Hay mucha gente que sabe que existe, pero dicen, no, todavía no, y preferible se va por otros lados, ¿no? Se resiste, digamos, a utilizar estas tecnologías. Pero bueno, básicamente, volviendo al tema de innovación educativa, hablamos de ideas, procesos para cambiar las prácticas educativas. Entonces, ¿es necesario generar innovación educativa? ¿Qué dice señorita Fernanda? ¿Dónde está Fernanda? A Fernanda que le cortan mucho su innovación tecnológica. ¿Creen que es Sí, necesario? ¿cómo? Le Creo decía, que es necesario, profe, para poder adquirir las competencias que el nuevo campo laboral también demanda, ¿no? Porque, vamos a decir, igual el ejemplo de nuestros niños, no nos dejan, no les permiten, no tenemos tampoco un centro de cómputo porque por miedo que se dañen las computadoras. Tenemos computadoras nuevas y los niños no utilizan. ¿De qué me sirve eso? Y cuando vamos a insertarle a otro medio educativo, los niños se cambian de escuela, los niños van con vacíos gigantes.
y no están a la par con los otros muchachos que sí están recibiendo este tipo de clases con la tecnología y todo. Claro que ellos aprenden mucho más rápido, ¿no? Por lo que nacieron en este tiempo. Pero a mí sí me parece muy, muy importante que nosotros nos capacitemos y ayudemos a los niños, más que todo no a utilizar este tipo de medios tecnológicos, sino a utilizarlos de una manera adecuada, que les sirvan para que ellos puedan seguir incrementando sus conocimientos. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Les quiero mencionar un concepto que habla sobre la innovación, ¿ya? La innovación, dice Jerez, se entiende como aquel proceso intencionado y permanente al interior de la institución educativa, que pretende provocar transformaciones e impactos reales positivos sobre los aprendizajes de los estudiantes, el entorno, cultura institucional y la sociedad. Ya, ¿por qué les planteo este concepto de innovación? Les planteo porque el momento que nosotros estamos hablando de innovación educativa, y tal como lo mencionaba Fernanda, perdón, de algunos conceptos, algunas necesidades del estudiante y algunas prácticas de los docentes, la innovación no tiene que ver exclusivamente con el hecho tecnológico. Y como ustedes ven en la presentación, bueno, más que la presentación, la infografía, la primera nos habla de la innovación curricular y pedagógica. ¿Qué quiere decir esa innovación curricular y pedagógica? Primero debemos entender que el currículo no es un tema estático, ¿no? O no es concebido como muchas instituciones lo plantean, como algo que está escrito en piedra y que eso es lo que hay que cumplir. Básicamente el currículo lo que nos ayuda es a tener una planificación de los conocimientos mínimos que debe recibir un estudiante, que es hacia dónde queremos apuntar nuestros resultados de aprendizaje, si nos manejamos dentro de las competencias educativas. Eso quiere decir que nosotros podemos hacer innovación en el currículo, ¿no? Quiere decir que podemos hacer innovación en los contenidos, en la metodología, en las técnicas, en las formas de evaluar, en las formas de presentar, en las formas de llevar la cátedra, ¿ya? Hay una diferencia, sí, la universidad con la educación básica o la educación inicial o bachillerato, sí las hay, porque en la universidad partimos de la libertad de cátedra, ¿no? En la cual se menciona que el docente tiene esa posibilidad de ver la forma en cómo enseña a los estudiantes y el diseño curricular o el sílabus que ustedes conocen es una planificación que no necesariamente tiene que ajustarse a lo que dice ese sílabo, ¿no? Y entonces, ustedes de pronto ven los sílabos, dicen, no, pero esto no nos está dando otra cosa, pero básicamente debe ser complementario o que mejore los contenidos que están ahí, ¿no? No quiere decir que si yo les doy cátedra integradora me ponga a hablar de, por ejemplo, cosas de exclusivamente de las ciencias naturales, por ejemplo. Entonces, no tampoco es así esa libertad, sino entenderla como flexibilidad, como elementos que nos ayudan a consolidar los conocimientos, a consolidar los elementos que estamos estudiando dentro de nuestra malla curricular y dentro de nuestros contenidos. Entonces, esa innovación curricular debe tener esa característica, ¿no? Y, por ejemplo, para hablar dentro del tema del currículo, hay cosas que deberíamos entender, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de si es lo mismo el rendimiento que el aprendizaje. Yo considero que ustedes van a decir que no es lo mismo, porque rendimiento normalmente estamos hablando de cuánto saqué de nota haciendo ese trabajo. Y en cambio en aprendizaje estamos hablando de cuánto estoy aprendiendo. Y en realidad, cuánto es medible ese aprendizaje, ¿no? ¿Cómo se expresa esto? Si es que yo les digo, Abraham, vamos a hacer esta actividad. Normalmente la respuesta va a ser, ¿y es calificado? O la otra será, si es que eso no es calificado, estoy seguro que la mayoría no va a hacer. No va a hacer porque quiere aprender. Si no lo hace, porque sabe que va a tener una nota. Y si esa nota no sacan 20, están preocupadas, ¿no? Porque normalmente están preocupados en que el 20 es su tope. Se concibe como yo soy buen estudiante y lo mínimo que puedo sacar es un 19 o 18. Cuando paga suman 17, 16, 15, viene la frustración. ¿Por qué? Si yo hice bien.
Es más, puse hasta lo que no le pedí. Pues no es cierto, o sea, hay cosas que difiere el rendimiento del aprendizaje. Y eso debe estar constituido dentro de un currículo, ¿no? Porque el currículo también debe ver qué es lo que fomenta. Normalmente estas prácticas que hablamos en el rendimiento, lo que fomenta es el individualismo. ¿Por qué el individualismo? Porque además estamos preocupados en que saquemos una buena nota nosotros, que logremos hacer un conocimiento entre todo el grupo, entre todo el equipo, entre todo el curso, que logramos aprender algo entre lo que conocemos como trabajo colaborativo y qué nos representa a nosotros, ¿no? Vemos al fracaso no como una experiencia educativa, sino vemos al fracaso como que somos malos, que se nos burlan, que no nos deja ninguna enseñanza el fracaso. Dejamos de lado objetivos o valores que tienen que ver con la solidaridad, la cívica, el patriotismo, etcétera, que no fomenta el currículo. Lo que fomenta es que usted aprenda de ley esa materia indistintamente si al otro le afecta o no le afecta. Esto mucho tiene que ver con lo que hablamos en las competencias, en el saber ser, ¿no? En por qué eso se aleja muchas veces la competencia educativa de la realidad social. Entonces, esto hace que si nosotros hablamos de innovación curricular, nos demos cuenta de que dentro del diseño curricular nosotros podemos hacer mucho por cambiar los objetos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje, las unidades de aprendizaje. Es muy importante que nosotros entendamos que es también parte y una base esencial el currículo para hacer cualquier innovación, ¿no? Y luego si hablamos de innovación pedagógica, también hablamos de las formas en cómo los docentes enseñamos clase, ¿no? Para mí siempre es lamentable cuando hay docentes que ocupan el Infocus y cuando ponen el Infocus ponen diapositivas, ¿ya? Y pasan las diapositivas y comienza la lectura. Y bueno, fuera unas 2 que 3 diapositivas. Son como 30 encima, ¿no es cierto? Son 30 y lara. Entonces yo siempre les he repetido, ¿no? Que a mí antes algo de innovación y temas de tecnología era poder dar las clases con el Infocus y tener unas diapositivas, no con texto, sino más con imágenes que ayuden a recrear algo. Después ya pasó el tiempo, un poco de experiencia y todo eso, ya dije, no, el Infocus no es necesario para esto. Es más un poco la capacidad que uno tiene para lograr que la gente pueda entenderse y que pueda recrear lo que uno trata de transmitir. Pero eso es complicado, ¿no? No he dicho que yo lo he logrado, estoy en ese proceso. Pero imagínense en esas prácticas pedagógicas de docentes de años. También les había comentado de algunos compañeros docentes que había tenido, que eran mis profesores, que me dieron un folleto cuando yo fui alumno, allá por la década del 2000, en 1990 y el 2000, y que cuando ya empecé a dar clases, seguían ocupando los mismos folletos. O sea, hay cosas que nunca cambiaron, ¿no? Entonces, esa innovación curricular y pedagógica es necesario revisarla, plantear nuevos elementos, porque son parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos el tema de la innovación social. Esta innovación social está relacionado en qué medida nuestra institución o nuestra práctica nos vincula con la comunidad educativa. ¿Qué es lo que queremos nosotros dejar como mensaje o cuál es nuestro propósito, digámoslo así, dentro de esa institución y hacemos una innovación social? Por ejemplo, señorita Guadalupe, ¿sí está por ahí? Sí, profe, aquí estoy, solo que apague mi cámara un ratito porque mi hijo está dando clases y me estoy cambiando de casa. Pero sí estoy aquí, profe. Ya, ayúdeme con una cuestión. Dígame. Verá, respecto a la innovación social, ¿cuál será el rol de la Universidad Central respecto a la enseñanza? Yo creo que es el compromiso a aportar con con una generación nueva de docentes que tengan una mente mucho más abierta y que sobre todo estén dispuestos a la investigación, porque yo creo que ese es uno de los fallos de la educación tradicionalista, que los docentes de antes no sé si no sabían, no les enseñaban o no les gustaba investigar
seguirse preparando para dar un mejor producto, dar una mejor, no sé, mi madre decía, se educa con el ejemplo. Y lamentablemente nuestros docentes, por lo menos los que a mí me tocaron, no eran gentiles, eran generosos, eran cariñosos. Nunca me llegaron a topar, eso sí, pero tampoco me enseñaron el hábito de la lectura, ni siquiera investigar. Entonces, creo que ese es el compromiso de la universidad, o que se ha planteado la universidad en el último tiempo, que es aportar con docentes investigadores que busquen nuevas estrategias metodológicas para llegar a sus estudiantes y que a su vez también aporten con soluciones a los diferentes problemas que hay dentro de la sociedad, pienso yo. Ya, muy bien, muchas gracias. Señorita Marjorie Lincango, ¿sí está por ahí? Sí, Ya, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? buenas tardes. Usted tiene experiencia en otra universidad, ¿cierto? Ujú. ¿Usted cree que hay una diferente, digamos, visión respecto a la educación en la enseñanza en la Universidad Central y en la UTPL? ¿Hay una diferenciación? ¿Hay algo que les caracterice? Eh, sí, o sea, en la UTPL la enseñanza es más autónoma. Entonces ahí lucha mucho por crear competencias en las que nosotras tengamos la capacidad de investigar, de aprender por nuestra cuenta, por cuenta propia. Entonces, por ejemplo, en las universidades, más que universidades, yo diría que sería la modalidad, la diferencia. Porque, por ejemplo, cuando la universidad es presencial, como que los chicos se esperanzan de que van a aprender todo de los profesores y casi no investigan por su cuenta. Entonces, bueno, ahí está el error. En cambio, cuando uno estudia a distancia, no tiene esa ventaja de tener al profesor todo el tiempo al lado enseñándole o para las dudas. Entonces, por ejemplo, ahorita sería la mezcla entre presencial y a distancia, que tenemos, por ejemplo, las dificultades de que a veces tenemos dudas y tenemos que estarles contactando, escribiéndoles, pero también tenemos un tiempo considerable como para nosotros poder aprender de ellos. Así que yo creo que yo considero que la diferencia no sería por la universidad, sino más bien por la modalidad. Aunque Ya, bueno, también tiene que ver que sea particular y pública, ¿no? Porque en la particular, como obviamente es pagada, como que se enfocan en que uno aprenda súper bien, hay más herramientas, más material, los profesores también a veces son más, o sea, tienen que enseñar bien. En cambio, en la pública hay mucho más desinterés, tanto de docentes como de estudiantes. Eso. ya. Muchas gracias, Marjorie. A ver, señorita Maite González. Diga. Verá, Marjorie nos acaba de mencionar respecto a las modalidades que hay una diferenciación, ¿no es cierto? Ya. Y respecto a la visión social, ¿cree que también haya una diferencia de la visión entre, digamos, la universidad privada y la universidad pública como la Universidad Central? Sí, Ya, explíquenos. y no, no solamente en el tema bueno, primero que en la universidad privada también existe extractos de todas las condiciones. Creo que hace muchos años atrás era el tema de la universidad privada exclusiva para la gente que podía pagar. Hoy muchas universidades privadas dan becas, pero eso no quiere decir que todos los estudiantes sean becados ni tampoco que sean de un extracto social popular. Sí es verdad que muchas veces el tema, y principalmente universidades como la San Francisco, la UDLA, son de gente de posibilidades que puede adquirir, que puede primero pagarse una colegiatura. Entonces, sí hay una diferenciación social, porque la visión de la misma universidad es diferente. En ese sentido, por ejemplo, en la Universidad Central, por lo menos se trata desde algunos docentes, ¿no? De todos crear un espíritu crítico en los estudiantes. Mientras que en la universidad pagada
solamente nos educan para ser obreros, la verdad. Nos ubican sin esa visión crítica, sino más bien para defender el capital. En ese sentido, sí hay una diferenciación social, porque inclusive los estudiantes que ingresan a la universidad privada, que son de condiciones o que vienen de las familias obreras y que por al medio de una beca o de alguna condición están estudiando en una universidad pagada, ya cambian ese tema de la mentalidad porque ya no tienen ese espíritu crítico. Más bien tienen, la universidad incluso les comienza a formar como defensoras del mismo capital. Entonces, yo estudiaba en la UTE mi primera carrera y era así. Muchas de mis compañeras eran becadas, pero ellas defendían el capital porque en la universidad efectivamente eso es lo que te obligan a enseñar. Entonces, por ejemplo, incluso habían materias como CAD, como emprendimiento. Entonces, en el tema de emprendimiento lo hacían desde esa visión, ¿no? De poder sostener el capital, de poder sostener el tema económico desde una visión pequeño burguesa e inclusive individualista. Entonces, esa diferenciación sí hay, pero también depende mucho del docente. Y evidentemente en las universidades privadas siguen una línea de defensa hacia sus posturas. Entonces sí hay esa visión social, porque inclusive es muy difícil que los estudiantes de la UTE, de la UDLA, de la particular de Loja y de las universidades se arriesguen a hacer un plantón, por ejemplo. A nosotros nos subían los aranceles todos los semestres y nadie decía nada, porque efectivamente no hay esa visión crítica, no hay esa visión de defensa hacia ni al estudiante, sino más bien de defender y de continuar en lo mismo. E inclusive muchos de los jóvenes no son críticos ni siquiera con el tema de sus docentes. Simplemente el docente que les tocaba, si era bueno, chévere, si era malo, pues ya pues es malo y ya nos quedamos con este docente porque ya tocó y además es fácil pasar. Entonces sí hay ese espíritu de incluso el poco compañerismo y la poca solidaridad entre compañeros que existe. Sí es diferente la visión que existe. Ya. Muy bien, muchas gracias, Maite. Quizá hay alguno de los compañeros acá que también estuvo en otra universidad privada, aparte de Maite, de Marjorie. También me parece que Mayra también estaba, pero no estaba en este momento. Bueno, si es que hay, me lo hacen saber. Un poco hablar de la innovación social es primero poder determinar esa diferenciación de la universidad, cuál es su visión, digamos, ¿no? Y hacia dónde apunta. Normalmente, que no está especificado en la visión de la universidad, la visión de la universidad central es hablar de la universidad para el pueblo, ¿no? ¿Qué significa eso de la universidad para el pueblo? A las personas con menos recursos, menos posibilidades, tengan acceso a la educación y que sea un acceso gratuita, pero sobre todo de calidad, ¿no? Y eso pues es lo que tratamos siempre, de que tenga esa condición, como decía Maite, de que tratar de ser crítica, ¿no? Crítica significa no tener un pensamiento único, ni todos contra esa hegemonía, sino hacer una reflexión de qué nosotros es lo que pensamos y creemos y cuál es su postura al respecto, ¿no? Nosotros no hablamos de que sean operarios de los conocimientos, sino que sean personas que reflexionen sobre sus actos. Como docentes, nuestro papel no es hablar al pueblo sobre nuestra visión del mundo, y peor, intentar imponerla, sino dialogar con ellos sobre su visión y nuestra visión, y qué es lo que pretendemos con esas visiones, ¿no? ¿Por qué queremos, por qué pensamos, por qué apuntalamos y por qué desarrollamos esto, ¿no? ¿Esto fruto de dónde es abstraído? De la realidad social, de las experiencias, de lo que vivimos al día a día y con lo que se enfrenta la educación sobre todo. O sea, nosotros queremos hablar de innovación social desde el punto de vista educativo, es como el para qué está la educación. Sí, pues para que se gradúen, para que sean bachilleres, para que sean profesionales. Y como vimos en el tema de las competencias, no es solo el conocimiento, sino las formas también
cómo enseñamos y para qué enseñamos. ¿Ya? Entonces debemos tener claro es, en el punto de vista público quizá, en su gran mayoría tratamos de que todos se enseñen con esa visión con visiones o valores, digamos, de solidaridad o de empatía, mínimamente, ¿no? Pero ustedes conocen la realidad del sistema público. Y a mí me pasa algo extraño y siempre cuestiono y no digo que tengo la razón, ¿no? Pero les dejo esa reflexión para ustedes. Yo he sido de estas personas, ¿no? Que creo en la educación pública, el tema este de la construcción de los pueblos, la autodeterminación, etcétera, etcétera. Y bajo esos mismos postulados, lo que he hecho es, por ejemplo, a mi hija ponerle en una institución pública, ¿no? Chuta, pero ya me está costando, como les decía, ¿no? Tenerle una institución pública porque he tenido malas profesoras, malas experiencias. No todas han sido malas, ¿no? Pero me hace así como ponerme a pensar, o sea, ya es hora de cambiar. Y como donde mejor tengo alternativas son en las religiosas. Y no quiero una educación para mi hija que sea religiosa. Entonces quedan las privadas. Y de las mejorcitas, tengo que pagar como entre 500, 600 dólares de pensión. Chuta, y es un tema fuerte, ¿no? Porque el tema económico también pesa, ¿no? Cualquiera puede decir, pero con su sueldo, sí, pero nadie sabe lo de nadie. Podemos quedarnos sin trabajo, otra pandemia, y de ahí qué pasa, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el hecho? El que yo digo, el que critico al guía donde me iba, es que en la maestría que seguí de innovación, la mayoría de docentes tenían a sus hijos e hijas en instituciones privadas. Y la mayoría de docentes que estuvimos en esa maestría eran profesores de instituciones públicas. Entonces, imagínense, los propios profesores no tienen confianza en que sus hijos estudien en una institución pública. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué calidad, qué garantía de educación podemos hablar? Y dentro de eso, ¿qué podemos hacer en el tema de la innovación social? Si ni el propio docente está seguro que su hijo va a estar está convencido, mejor dicho, de poder ponerle en una escuela pública, ¿no? Entonces eso nos hace, yo digo, nos hace reflexionar en qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, que es un problema de la crisis educativa, fruto de las malas políticas educativas, es un hecho, o sea, eso está clarísimo. Pero también hay que ser autocríticos y cuál es el papel del docente y qué se ha hecho para cambiar esa realidad, ¿no es cierto? Hay gente como Fernanda que nos ha contado su historia, que hace lo posible, se pone de cabeza para que los niños aprendan nuevas cosas y viene la rectora y le dicen no hay chance, ¿no? Una institución privada. Pero ¿qué pasa en una institución pública? ¿Qué pasa si el docente se para de cabeza? ¿Cuántos compañeros que fueron separados en el anterior gobierno respecto a sus propuestas y sus posiciones políticas incluso? Entonces es bastante complicado, ¿no? ¿Y qué prefiere la gente? Mejor no hagamos nada, así están las cosas. ¡Ping! Sigamos. Hagamos como que no vi, como que no fue conmigo y tanta cosa, ¿no? La desidia también es parte de esa problemática respecto a poder cambiar la educación e implementar procesos de innovación. Entonces, luego tenemos ahí el tema de la innovación tecnológica. Esta innovación tecnológica que tiene que ver, una, con el uso de las herramientas. ¿Qué es el uso de las herramientas? Lo que ustedes han hecho, ¿no? A través del Padlet o Zoom, el Zoom, el Teams, poder ocupar esa herramienta, pero ocupar esa herramienta para darle un fin educativo, ¿no es cierto? Otra cosa distinta es que usted ya pueda desarrollar o crear sus propias herramientas, ¿no? Es mucho más complejo. Posible, sí. Y entonces ahí sí vamos aterrizando todo esto que nosotros hemos aprendido y que es necesario. Yo digo, y es necesario porque imagínense en estos momentos, como les ponía de ejemplo, que pasemos solo las diapositivas. Yo le digo, a ver, señorita Betty Arcos, dele lectura. 5 horas leyendo. Después Diana, lea el resto de diapositivas. Y así Fernanda, 1 hora leyendo. ¿Entendieron? Sí, no. Bueno, gracias. Nos vemos. Harán esta tarea, tops. Y ¡pac! La innovación tecnológica. Puede ser que alguien diga, si eso es la innovación. No, yo prefiero la educación tradicional.
Y cualquiera dijera lo mismo, ¿no es cierto? Viendo esa forma. Ahí sí preferible en el aula, preferible saltando, brincando, haciendo actividades ahí, que tener que tenerle a alguien sentado leyendo las diapositivas. Entonces, la innovación tecnológica también es un proceso complejo, ¿no? De poder entender el currículo y poder aterrizarlo hacia los estudiantes y en qué manera eso nos sirve para que la innovación tecnológica sea aprovechada. Si no, simplemente es algo, un saludo a la bandera, dicen algunas personas. Bueno, dentro de la innovación tecnológica, ¿qué tenemos? Tenemos tipos de innovación tecnológica. Ustedes pueden ver ahí. Tenemos la innovación disruptiva. La innovación disruptiva dice el impacto en el contexto educativo. ¿Qué es esto de la disrupción? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué es disruptivo? ¿Se les ocurre? ¿Qué creen? Es como una interrupción, sí, una interrupción, Como una según yo, interrupción. creo. Ajá, abrupta. Eso. Es la palabra abrupta, es la clave de esto, ¿no? Significa que es algo, ¿cómo le podríamos decir? Que aparece así de pronto y que remueve los cimientos desde la educación. ¿Por qué? Esto usted le pueden poner con parámetros en los cambios, digamos, mejor hablamos de innovación a pequeña escala o innovación disruptiva, para que vayan entendiendo. La innovación a pequeña escala podríamos hablar de generar cambios pequeños de alto impacto, pero la innovación disruptiva hablará de generar cambios radicales, o sea, que haya cambios en sus actitudes, en sus formas, en sus cosas, de una. Ya para el lunes vamos a hacer otras cosas. No, ¿sabe qué es? Que hasta adaptarnos, que la capacitación, que esto, no sería bueno, no, nada. Vamos a hacer el cambio y la capacitación vamos haciendo a la par. En cambio, los otros es como primeros cambiamos esto, primero después esto, y ahí sí hagamos la de forma, ¿no? Digamos que la innovación a pequeña escala impacta en las rutinas específicas de los docentes, de los estudiantes, de las organizaciones. O sea, de las formas de hacer de las cosas nos cambia. Pero en cambio las disruptivas, en cambio, habla del proceso como tal de formación, de la formación, del proceso de enseñanza-aprendizaje, se impacta totalmente, ¿ya? Tiene muchos niveles de riesgos la innovación disruptiva. La pequeña escala, digamos que es bajo en esos riesgos. La pequeña escala va de una manera progresiva, vamos implantando de a poquito. Primero cambiamos el currículo, luego cambiamos las computadoras, luego cambiamos los uniformes, En cambio, la innovación disruptiva requiere que se cambie, como les decía, todo para el lunes. Ya está y le hacemos, ¿no? Entonces, básicamente lo que consideramos es que la innovación disruptiva impacte en el contexto educativo. Quiere decir que signifique que en forma y en fondo hay cambios, ¿no? No solo en las pequeñas cosas que se ven. Luego tenemos la innovación revolucionaria. Esta tiene que ver con una aplicación de un nuevo paradigma. ¿Qué quiere decir un nuevo paradigma? Ustedes que han visto muchos elementos de la investigación. Señorita Betty Arcos, ¿qué será un paradigma? Algo que todavía no se conoce. Algo que todavía no se conoce. Híjole, ¿y cómo implementamos un nuevo paradigma si no se conoce? Señorita Diana Armijos, ¿qué será un paradigma? Un paradigma es un ejemplo a seguir, o sea, una cuestión que está establecida y que la gente se somete a ello, ¿no? Entonces, el establecimiento de un nuevo paradigma sería, por ejemplo, qué sé yo, antes estaba bien el conductismo o la educación tradicional, que se le podía tomar como paradigma de una formación de la conducta. Pero ahora ya eso ya no sirve. O
sea, ya está caduco. Entonces nosotros tenemos que renovarnos en el sentido de cómo educar en valores, cómo educar en la cuestión curricular, por ejemplo, con los niños. Entonces tenemos que buscar nuevas formas de hacer las cosas y de educar. Ya, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, como usted lo mencionó, el paradigma tiene que ver con un modelo o como una idea a seguir, ¿no? Y que lo que se hace es la aplicación de un nuevo paradigma, o sea, la aplicación de un nuevo modelo. Para eso, ¿qué se hace? Discusiones, socializaciones, aplicaciones de, miren, ahora lo que necesitamos es este nuevo paradigma que tiene que ver con, digamos, el modelo constructivista, que ya no es nada nuevo, pero le ponemos de ejemplo y hacemos todo lo necesario al respecto para que esa idea, para esa norma, para ese paradigma sea seguido y para que se vayan sumando el resto, ¿no? Como que vamos convenciendo al resto de gente, mire, esto el paradigma constructivista es lo último, esto es lo mejor, esto es lo que va a cambiar y vamos aplicando esa innovación en función de pasos sostenidos. Luego tenemos la innovación incremental que tiene que ver con una mejora o a un elemento metodológico, estrategia y proceso. ¿Qué quiere decir aquí? Que hay una innovación por partes de los procesos. Vamos a poner de ejemplo la carrera de, nuestra carrera, pongámosle así. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya sabemos, estuvimos 2 semestres, cómo era la carrera. Pero ustedes dicen, no, esto necesitamos innovar. Entonces vamos a cambiar la metodología. Y dentro de la metodología lo que vamos a aplicar es el aula invertida. Y a partir del aula invertida, nosotros esperamos que se vaya a mejorar las condiciones educativas. Entonces, ¿qué? Se mantiene la misma infraestructura, se mantienen los mismos paradigmas, se mantienen las mismas construcciones, se mantienen las ideas, pero lo que va a cambiar es el modelo, ¿no es cierto? Ahora solo vamos a ocupar el tema, mejor dicho, más que el modelo, la metodología. Vamos a cambiar las estrategias. Ya no va a ser totalmente semipresencial, o sea, semipresencial de ir a clases 2 días, sino que a partir del semipresencial vamos a ir a 2 clases, pero de lunes a viernes va a estar abierta la plataforma virtual para preguntas, para poner tareas, para recursos, ¿no es cierto? Entonces vamos incrementando de a poco algunas nuevas innovaciones, ¿no? Entonces eso quiere decir innovación incremental, que vamos incrementando de a poco un cambio dentro de esto. Y hay otra que no está mencionada, que no es tanto con la innovación, pero tiene que ver con el cambio permanente, o lo que se habla también con los procesos de mejora continua, ¿ya? Sí puede ser en capacitación, en cambio de sistemas o en cambio de la cultura organizacional. O sea, para ir mejorando de a poco, digamos, ¿no? Pero en cosas bastante complejas que no necesariamente tiene que ver con el proceso educativo, sino exclusivamente con, digamos, a ver, en la secretaría los procesos de archivo están malos, entonces vamos a mejorar el proceso de archivo. Sí, está dentro de la institución educativa, pero no apunta al tema educativo, sino a un tema de gestión. Ya. Por ejemplo, hay otros que, bueno, vamos a implementar Infocus en toda la facultad. Y chévere, vamos a implementar tecnología en toda la facultad. Sí, pues tenemos el Infocus, pero con eso no garantizamos de que las clases sean o más entretenidas o quede más claro el mensaje, ¿no es cierto? Pero a la final hubo un cambio incremental porque hicimos una innovación respecto al tema de la tecnología, ¿no? Pues bueno, digamos que estos... Perdón, ya me faltó agua. Estos digamos que podemos mencionar como los tipos dentro de la innovación educativa. Ya, dentro de esto, ¿dónde está la señorita Carla? Aquí, profe. Carla nos va a ayudar con un link, ¿no es cierto? Con un, Link. ajá, con un ejemplo, más o menos. Ya, así. Vamos a ver un ejemplo que nos va a plantear Carla respecto a este tema. ¿Puedo compartir pantalla? Ya puede compartir pantalla.
Ya, espera un momentito. Es que me van a dar compartiendo pantalla. Ya, La señorita Karen me va a ayudar a compartir pantalla, ya. por Karen. favor. Sí, está para que puedan compartir. No creo. A ver. Ah, sí, sí. Espérame un ratito ya. Sí, aquí vamos a estar hasta las 2, no se preocupen. No, 2:30 bueno, también, si se demora más. no. Ya le. Por favor. Bueno, con todo vamos a retroalimentar un poquito de lo que hemos aprendido para que se consolide nuestro conocimiento. En cuanto a la innovación educativa, el objetivo principal de dicha innovación educativa desea crear espacios para identificar, valorar, sistematizar, normalizar, aplicar, difundir, entre otras cosas, las experiencias novedosas que contribuyan a la solución o al mejoramiento de la calidad educativa y de los aprendizajes de los estudiantes. En este caso, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes, padres de familia y demás comunidad educativa, ¿sí? A ver, déjeme ver un momentito. No sé si pasó algo con la pantalla. Espérenme un rato. No se puede compartir pantalla, profe, no deja. Bueno, según lo que yo le puse, está varios participantes, pueden compartir. Profe, me sale un error. No sé si es de la aplicación o es de donde se hizo la presentación. Carlita, ¿puedes mandarle al profe? Ya, profe, no sé si usted me podría ayudar compartiendo la pantalla. Claro, mándeme el link, ya le comparto. Ya. A ver. Mm, ya le mandé al WhatsApp. A ver, y el chico. A ver. Ya. No sé si se le puede agrandar un poquito para que se pueda. Ya, muy bien. Entonces, como les acababa de mencionar, que la innovación educativa, más que todo, desea reformular la educación que se ha tenido, que se ha tenido tradicionalmente, la educación antigua, ¿no? En este caso, por ejemplo, la educación tradicional, que era una enseñanza basada en que los estudiantes tenían un rol pasivo, recibían órdenes y además era totalmente expositivo y memorista, ¿no? La educación tradicional. Con esto quiero decir que la innovación educativa no le ve mal a la educación tradicional, más bien quiere reformular con nuevas enseñanzas con nuevas metodologías las enseñanzas pasadas, ¿verdad? En este caso, la innovación educativa desea implementar el hecho de que todos puedan cumplir un rol activo y donde
cada individuo sea autor de su propio conocimiento, ¿sí? En hay un ejemplo muy, muy importante que igual incluso hablaba el magíster de la gamificación. Por ejemplo, no les mencioné en la educación tradicionalista se basaba, si no se aprende, letra con sangre entra, ¿verdad? Pero en cuanto a las tablas de multiplicar o a la multiplicación, los estudiantes, si no sabían multiplicar, recibían castigos. Pero la innovación educativa trata de mejorar las enseñanzas didácticas que se había llevado por mucho tiempo mal, se podría decir, o para mejorar la calidad educativa. En este caso, además, como ya mencionaba, que una herramienta muy importante es la gamificación, la cual ya hemos visto un poquito y el profe también creo que va a hablar acerca de esta herramienta muy, muy, muy útil para los docentes, que trata de usar los mecanismos de videojuegos en la consolidación o fidelización de habilidades, de conocimientos, en donde donde van a intervenir retos de crecimiento, cambios, agentes de cambio y obviamente una innovación en donde los estudiantes se comprometerán, disfrutarán y además podrán habilitar su talento humano o las habilidades que tienen escondidas. En el caso del área de matemáticas, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta pedagógica de innovación, la gamificación en el área de matemáticas? Por ejemplo, ahí se encuentra un robotcito en el cual los alumnos van a trabajar los conceptos de área, perímetro, a través de su propio diseño de su robot. En el caso, puede ser en cualquier herramienta de las nuevas tecnologías, que puede ser Paint, entre otras, ¿no? En el área de matemáticas se pide calcular el área y el perímetro de las distintas partes del robot que los estudiantes mismos van a diseñar y se van a insertar formas que van a aplicar en su conocimiento, van a consolidar su conocimiento. Entonces, este sería un ejemplo en el área de matemáticas, cómo los estudiantes pueden beneficiarse. Sabemos que las matemáticas son muy complejas para los estudiantes. Muchas de las veces piensan que son difíciles, pero son importantes en todo ámbito si lo usamos de una manera adecuada y obviamente acompañadas con las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Y no solo con aquellas, sino también con las estrategias que el docente va a implementar, estrategias didácticas, tecnológicas, herramientas metodológicas incluso, para que pueda consolidarse el conocimiento en cualquier ámbito, en cualquier contenido que se quiera tratar. También no sé si puedo compartir ahorita un juego didáctico para más o menos mencionarles cómo podría ser. Incluso los profesores, como ahorita está el boom de la tecnología, pueden usar los dispositivos móviles para que los estudiantes puedan aprender cualquier tema, ¿sí? En este caso, no me deja compartir. Ya está solucionado. ¿Ya se ve? Sí. Ya, en este caso pueden utilizar esta herramienta para aprender inglés. Por ejemplo, en este caso vamos a empezar en esta área. Ahí vamos a, ¿cuál de estos dos dice es México? Entonces vamos a aplastar y vamos a comprobar. Dice, es un buen trabajo. ¿Cuál de estos es España? Spain. Sí, en este caso los estudiantes van a aprender de una forma positiva y van a consolidar su conocimiento
y conjuntamente con todas las herramientas que da el profesor. Entonces, eso sería un ejemplo de innovación educativa, uno de los tantos ejemplos que podemos nosotros aplicar con nuestros estudiantes. Ya, gracias. Muy bien, muchas gracias por complementar estos conocimientos que están relacionados a lo que es la innovación, ¿no? Como incluso hechos prácticos, hechos que se pueden llevar a su aula o salón de clases respecto al tema de la innovación y cómo entenderlos también. Em, Saben que también un tema que podría mencionar es que, bueno, vamos tratando más bien, y ahí les voy explicando, que respecto a lo que estamos tratando, denme un segundito, ya me compliqué. A ver. Y pues estábamos hablando de este tema de la innovación y cuáles son las tendencias en el aula. Pues bueno, yo digo un poco lastimosamente, la educación, digamos, el tema de la innovación está entendida solo en el tema de punto de vista tecnológico, ¿no? Por sus aplicaciones, por las circunstancias, por la pandemia, etcétera, ¿no? Un poco está dejado de lado todo lo que tiene que ver el currículo y el tema pedagógico, que es necesario también aterrizarlo ahí, ¿no? Pero debido a lo que les decía, las circunstancias, pues como que se aterriza más hablar del tema de la innovación siempre que ocupemos la tecnología. Pero no vaya a quedar en su mente de que es lo único y que es lo exclusivo, ¿no? Entonces, claro, así como lo mencionaba Carla, si hablamos de temas de gamificación, si ustedes pueden ver ahí, eh, hay algo que he ocupado en el tema de la materia de neurociencia, algunos ejemplos para ocupar estas herramientas, ¿no? Que nos ayudan a desarrollar el tema de la innovación, el tema del conocimiento, temas cognitivos y cosas así, ¿no? Por ejemplo, esta tarea, mejor dicho, este ejercicio que dice, ¿cuál es el color de la palabra? Mírense, ¿cuál es el color de la palabra? Tienes menos de 2 segundos para responder. Dice, ¿preparado? Sí. Entonces nosotros le damos clic, ¿no es cierto? Dice, ¿cuál es el color de la palabra rojo? Verde, ¿no es cierto? ¿Cuál es el color de la palabra azul? Rojo. Yo hasta ya mencionar, vea, el programa ya me gana. ¿Cuál es el color de la palabra amarillo? Azul. ¿Cuál es el color de la palabra negro? Rojo. Y en todos no le adivino. Es que sigo lento. ¿Cuál es el color de la palabra verde? Estás muy lento. ¿Cuál es el color de la palabra azul? Ya, sigo lento. ¿Cuál es el color de la palabra rojo? Rosa. ¿Cuál es el color de la palabra gris? Ups, no le atiné a ninguno. Pero bueno, ¿qué es lo que busca el tema de la gamificación? Que es una forma diferente de enseñar, es una forma diferente de ¿cómo se llama esto? De evaluar los conocimientos a través del juego. Entonces, ustedes se ingresen a la presentación. Ahorita les mando el link a través del chat. Y por favor, realicen esa actividad. Van a realizar esa actividad. Y al final le hacen una captura, por favor. Le hacen una captura de esa actividad. Y luego les indico dónde tienen que subir. Me avisan cuando ya hayan terminado.
A mí no se me carga, profe. Diana. Profe, no sé si soy yo, pero me sale la presentación. Sí, a Que mí acabo- también. A mí también, profe. Ah, es Sí, que no profe, les es el dije. link de la presentación. Verá, lo que pasa es que hay que irse a ¿Cuál es tendencias la de aula y presentación? darle clic en gamificación. No les expliqué esa parte. Ups. Claro, les sale la presentación y en la parte de abajo donde dice tendencias en el aula, se van a gamificación y van a ver que se les prende el foco o se les aparece un foco y le dan clic ahí, ¿no? Le dan clic ahí y eso les va a llevar a esa actividad que dice entrenamiento cognitivo. Y si acabamos, sale muy buen trabajo, puede seguir entrenando. Eso le ponemos Sí, le tomamos captura. sí, a esa le hace la captura, ¿ya? Ya. A mí no me sale. ¿Qué no le sale? O sea, no se me carga la página. Chuta, ese ya es. Tenemos que llamar a CNT. Magister, yo pude ingresar, pero no sé dónde hay que aplastar. A ver, tiene que ir a donde dice, a ver. Está en la infografía, ¿no es cierto? Entonces, va innovación educativa, tipos de innovación educativa, luego tendencias en el aula y ahí dice gamificación. ¿Ve? Eso pasa por no estar atenta a las clases. Profe, sale buen trabajo, ahí ya se puede seguir entrenando. A eso le tomamos la capture. Y a eso le hacen la capture y ya Ok, gracias. lo tienen por ahí en su computadora o celular y ya les activo para que suban ahí esa actividad. Profe, esto está hecho en Así es, Polito. Geniality. Sí, en Geniali. No, a mí no se me carga, profe. Chuta, de usted ya es Es cero ya. problema. No es serio. Claro, véale si luego, como está el link ahí, luego le carga o abra con otro navegador. De pronto está en el Mozilla, ábrale con el Chrome. O al revés, si está en el Chrome, ábrale en el Mozilla. Sí, me salen las diapositivas y regístrate ahora, Magister. A ver, otra vez. ¿Mande? Los que ya les expliqué. Están en la infografía, dice innovación, luego dice tipos de innovación, luego tendencias en el aula y en tendencias del aula dice gamificación. Ahí dele clic sobre gamificación. Infografía y me sale al lado un cuadro vacío. ¿Puede compartirme su pantalla? Y ya. Sí, se ve, Magister. El hago más bien. Híjole, está en otro lado. Se me abrió ahí, Magister. A ver, dele nuevamente clic en el... Ah, ya. Usted está... Verá, bájese un poquito, bájese. Ahí está una flecha para la izquierda. Esta.
No, para la izquierda. Alce su mano izquierda. Alce su mano izquierda. Ya. No dije que Ya, baje, no dije que baje, sino solo que alce. Súbale un poquito. ya, alzo mi mano. Ya, ahí está una flecha media Ah, blanca. ya vi. Ya, ahí dele clic. Está. Ya. Ahí baje y ahí dice gamificación. En la parte celeste, ahí dice gamificación. Tendencias en el aula. Ya se pasó, ya En se el pasó. foquito, en el foquito. Eso, en el foco. Ah, ¿qué? Sí, donde dice Ya. gamificación. Listo. ¿Y que solo capturo esto? No, pues hágalo. Ah, Ya. ya. No hay. En la flecha. En la flecha. En la flecha. Ya le veo, Magiste, lo veo. Pero bueno, tiene razón. No necesariamente todos deben conocer esto. Claro. Hay que darle en la flecha. Solo le doy en la flecha, Magiste. Sí, en la flecha a la derecha y ahí ya le empieza a hacer las preguntas. Ya. ¿Cuál es el color de la palabra? Profe, nos Ya queda tengo que un- aplastar más pronto. Dígame, Diana. Lo que pasa es que mis hijos me están esperando para que les vaya a dejar al sur. Ya. ¿Y será que nos queda mucho todavía? Eh, como ustedes ven en la infografía, lo que nos falta es hablar del Flickr Classroom, aprendizaje colaborativo y ABP. Pero lo vamos a mencionar, ¿no? No vamos a trabajar nada ahí. Entonces Ya. ustedes deciden. Gracias. O sea, básicamente ya mismo acabamos. Bueno, verán, entonces para continuar, si es que todavía no acaban lo que les menciono, lo pueden hacer un poco luego y ya les doy un tiempo para que suban la capture, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tendencias en el aula en el tema de innovación? Uno, como acabamos de ver, es el tema de la gamificación. Si ustedes le dan clic en el Flipped Classroom, que no es otro que el aula invertida, ustedes van a ver igual una infografía en el cual es un comparativo de cómo es el método tradicional en el aula y cómo es el modelo del aula invertida. Les indico, o si no, ustedes pueden ver en su computadora si acabaron. ¿Cuál dice el modelo tradicional? El docente es el instructor, en el aula invertida el docente se convierte en un entrenador, orientador o mediador. Dice el docente prepara una clase teórica, en la aula invertida el docente prepara talleres prácticos para aplicar el conocimiento y promover la búsqueda y colaboración activa. Los estudiantes toman nota en clases, en la aula invertida los estudiantes revisan videos, lecturas, casos teóricos, etc. En el hogar principalmente. En la tradicional, el estudiante sigue instrucciones. En la aula invertida, el tiempo en clase se centra en ejercicios y proyectos y debates. La aula tradicional reciben tareas y lecturas para hacer en casa. Los estudiantes aprenden interactuando, aplicando las clases, los contenidos vistos en casa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del aula invertida, hablamos de todos estos procesos. No es un proceso sencillo. Yo recuerdo que en primer semestre un poco hablamos de esto del aula invertida, pues, y me acuerdo que alguien me dijo respecto a que eso consideraba que era para vagos o algo así fue. No me acuerdo muy bien cuál fue la palabra. Pero claro, más bien esto requiere más trabajo, porque ustedes como ven, esto es previo a la clase, tienen que planificar antes, incluso ya hacer las actividades. Y básicamente el encuentro sería para despejar dudas. Entonces la clase invertida no es solo mandar las tareas o trabajos para que lean y luego nada más, ¿no? Es bastante interactivo y tiene bastantes elementos que tienen que ver con los trabajos colaborativos. Lo siguiente es el aprendizaje colaborativo. Igual tenemos ¿cómo se llama? Yo encontré digamos así, una infografía que hace una diferenciación entre el trabajo colaborativo y cooperativo. Desde mi óptica, los dos trabajos, colaborativo y cooperativo, pretenden lo mismo, ¿ya?
desarrollar en el alumno habilidades y destrezas que tengan la posibilidad de integrarse con el grupo y construir el conocimiento alrededor del grupo, ¿ya? De esta manera lo que hace posible es que todos todos somos importantes en este proceso, porque todos deberíamos tener un papel que jugar. No es colaborativo cuando solo trabaja uno y el resto solo ve, o el resto solo copia o solo hace el dictado. Eso ya no es un trabajo colaborativo, porque el trabajo colaborativo hace hincapié en el proceso de creación del conocimiento, ¿ya? No es colaborativo cuando alguien solo se dedica a hacer las diapositivas, por ejemplo. Eso ya no es colaborativo. Puede ser trabajo en grupo, lo que sea, pero ya no tiene que ver con el trabajo colaborativo. Y finalmente, lo que tiene que ver con los proyectos que se conocen como los ABP. ¿Cuáles son esos? Los proyectos que están relacionados con el aprendizaje, basado en proyectos, que es una reestructuración de los contenidos pedagógicos y las metodologías didácticas, que tiene que ver con cuando el docente plantea un conjunto de tareas basados en resolución de problemas y preguntas. Entonces, ¿qué hace el alumno? Investiga de forma autónoma y luego presenta a clase, ¿no? Y dicen, miren, respecto a esta temática, a este proyecto, ¿no? Se ha hecho la investigación y es esto, ¿no? ¿Qué se necesita ahí? Planificación, organización, creatividad y flexibilidad. Todo con el objeto de que los estudiantes puedan desarrollarse individualmente y luego de individualmente en esa investigación que se ha logrado se pueda integrar al resto del grupo respecto a complementar conocimientos o poder decir, miren, yo desde mi óptica encontré esto o desde mi visión hice esto y que puede servir al resto, ¿ya? Esa es la intención dentro de este trabajo colaborativo que está asociado también al ABP, que son los aprendizajes basados en proyectos. Entonces, eso sería respecto al tema de la innovación educativa. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Todo clarísimo? Guadalupe le veo así como, ahora sí me habló en chino. No, profe, todo lo contrario. ¿Sí? Coincidencialmente en la mañana tuvimos exposiciones en diseño sobre lo que son las nuevas estrategias metodológicas del ABP, el aula invertida. Y a propósito de eso, la que le andaba peleando en primer semestre era yo, pero no le dije que era vago. Yo lo que dije es que cuando está mal aplicado, a mí me han tocado profesores que lo han aplicado mal y lo que hacen es simplemente dar temas y no dan guía. Entonces yo por eso le peleaba, pero no era porque son vagos, sino porque para hacer el aula invertida se necesita, lo que usted dijo, tener más dominio del tema, tener más elementos, planificación y ese es un trabajo doble. Y cuando es más mal aplicado, entonces ahí vienen esos resultados. Claro. Entonces, no, o sea, para mí está todo ok, todo chévere, todo bien. Ya. Claro, a veces está mal enfocado el tema del aula invertida y se cree que mandar a hacer exposiciones, o sea, la temática y presenta, eso es aula invertida. Y eso no es, eso es una exposición, es una metodología de trabajo, pero no es aula invertida. Hay que conjugar. Y además los profesores que por lo menos a mí me tocaron, ni siquiera nos daban un compendio o algo, una explicación extra, sino nos dejaban con la explicación que nos habían dado los compañeros. Entonces, ahí sí yo tenía una cara de what, o sea, ¿de qué se trata? Ya. Muy bien, muchas gracias. Verán, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para esta semana? Vamos a realizar, van a realizar un cuestionario, ¿ya? Van a realizar un cuestionario que va a ser hecho a través de una herramienta colaborativa. ¿Cuál es la herramienta colaborativa? Yo les voy a mandar un link en el Google Drive, un documento en Word, para que ustedes vayan subiendo ahí esas preguntas. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer en orden de lista, ¿ya? A, B, C, D. Van a hacer 2 preguntas por estudiante. Y las preguntas es de definiciones y conceptos.
¿verdad? Anotará clarito, por favor, Guadalupe, para que les haga acuerdo a sus compañeros. Porque el momento que hacen los cuestionarios, luego me ponen, ¿cuál es la diferencia? No, no quiero las diferencias, ni los tipos, ni nada, sino definiciones y conceptos de todos los elementos que hemos visto en estas estas 8 semanas. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que necesitan es tener una cuenta en Gmail. Normalmente en Gmail ya les permite que vayan directamente. Entonces yo les mando el enlace, ustedes entran ahí. Cuando va llenando, ustedes saben que esos documentos se van marcando de las personas que están escribiendo. Entonces no hay chance que le digan, Carol, por favor, dame haciendo a mí también. No, usted tiene que subir sus propias preguntas. Y ahí se registra, ¿no? Guadalupe Salazar ingresó y editó y toda la cuestión, ¿ya? Entonces, ese sería el trabajito innovador que van a hacer por ahora. Ocupar esta herramienta colaborativa y hacer este cuestionario. Magíster, las preguntas dijo que hagamos de definiciones y conceptos. Ajá, definición y concepto. Por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué es innovación? ¿Qué es innovación disruptiva? No van a poner cuál es la diferencia entre innovación disruptiva y la innovación... Solo así, ¿qué es? Claro. Eso, ¿Cuál es el concepto? Exacto. Eso es definición, conceptos y definición. No base estructurada, profe. Nada, así lo más sencillo. Entonces solo dos primero, digamos, entra y hace Helen, de ahí yo y así sucesivamente. Así sucesivamente, claro. Para que no se repitan los conceptos. Exacto, no tienen que repetirse. Entonces, ¿quién está fregado? Es la señorita Guadalupe Salazar, porque tiene que revisar todas las preguntas y si ya han hecho. La última persona, Yanes creo que es. Tarina está más fregada. O sea, lamentablemente, esta vez van a ser fregados. La otra hacemos en cambio en orden invertido, y ahí se friega la señorita Lomoto. Pero bueno, la intención no es fregar a nadie, sino que ustedes puedan realizar el trabajo sistemático, ¿no? ¿Y el link a dónde nos va a enviar al WhatsApp? Les subo en la plataforma. Les puedo mandar igual al WhatsApp. Ya, pues. ¿De acuerdo? Ya. Ya, pues entonces, que tengan buen provecho. Cocinar.